Muy buena gente, está en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre refrigeración de PC. Y creo que este vídeo es necesario porque a la hora de montar un ordenador creo que todo el mundo acaba pasando por este momento en el que no sabes qué refrigeración montar en tu ordenador. Así que en este vídeo vamos a intentar resolver la mayor parte de dudas, o por lo menos las que a mí me han ido surgiendo a lo largo de los años, y mis recomendaciones para en qué momento usar cada una de las refrigeraciones. De todas formas, si tienes alguna duda que no resolvamos en este vídeo, déjalo en los comentarios e intentaré resolvértelo por escrito lo antes posible. Y si veo que hay muchas dudas del mismo tipo, pues volveremos a hacer un vídeo hablando sobre esas dudas. Vale, pues vamos a empezar por lo básico. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los ordenadores generan calor. Algunos más y otros menos dependiendo de las prestaciones, de las piezas que tengan y del uso que le demos, pero sea como sea, genera un calor que tenemos que disipar y que tenemos que sacar de la caja de nuestro ordenador. Y sabiendo esto, vamos a empezar a hablar de los sistemas de refrigeración principales que hay en los ordenadores. El más básico de todos es la refrigeración por aire, que consiste en colocar un bloque de, normalmente son láminas de aluminio conectadas entre sí por tubos de cobre, encima de las piezas que más generan calor. De esta manera aumentamos la superficie que tienen y por tanto es más fácil enfriarlo. Generalmente llevan un ventilador o varios que mueven el aire a través de estas láminas de aluminio. De esta manera conseguimos que se enfríen de forma eficiente. El segundo tipo más común sería refrigeración líquida, que en este caso utilizamos el líquido para enfriar directamente las partes que generan más calor, y ese líquido lo enfriamos en un radiador que está, como norma general, más alejado de la fuente de calor. Estos dos son los más principales en el mercado y son los más habituales en los ordenadores tanto domésticos como profesionales, pero sí que es verdad que existe un tercer sistema de refrigeración que es muy específico y normalmente se utiliza en casos en los que se quieren conseguir récords de overclock o al fin y al cabo experimentos, que es la refrigeración por nitrógeno líquido. Este tipo de refrigeración, como digo, es muy específica, no es cómoda porque necesitamos estar recargando constantemente con nitrógeno líquido y por supuesto no es barata, aparte de todos los problemas que genera porque tenemos que estar cuidando de que no se condense agua en nuestras piezas, tenemos que protegerlas, y no voy a explayarme en este sistema porque no vamos a hablar de él hoy, ya que nos vamos a centrar en los sistemas comerciales. Que por cierto, casi se me olvida comentar que dentro de la refrigeración líquida nos encontramos con dos sistemas distintos. El primero sería refrigeración líquida todo en uno, que son refrigeraciones líquidas que como norma general son sacar de la caja y montar, no tenemos que hacer nada más, y las refrigeraciones líquidas personalizadas, es decir, tú eliges qué componentes montar y cómo montarlos. Y vamos a empezar a hablar de las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos sistemas, porque como todo en esta vida tiene sus ventajas y sus desventajas. Y por orden, pues empezamos a hablar de las ventajas que tienen las refrigeraciones de aire. La principal ventaja es que es la más económica de todas, como norma general suelen costar mucho menos que las refrigeraciones líquidas. La segunda ventaja más importante es que tienen muy poco mantenimiento, por no decir prácticamente ninguno, como mucho una limpieza periódica y un cambio de pasta térmica y poco más. La tercera ventaja es que son muy resistentes ante fallos, ya que tienen muy pocas partes móviles, con mucho un par de ventiladores o tres las más extremas, y hay algunas que incluso ni eso, porque son refrigeraciones pasivas, es decir, utilizan los movimientos de aire, pero bueno, esas son un poco más complejas. Esto nos lleva a la cuarta ventaja, que es que te pueden durar de por vida, básicamente porque de primera, como he comentado, es muy complicado que fallen, y de segunda, si queremos modificar nuestras piezas, queremos cambiar placa base o queremos cambiar procesador, los fabricantes normalmente incluyen dentro de la caja distintos adaptadores para poderlos utilizar con distintos zócalos de procesador. Y aún así, si ha salido uno nuevo y no está incluido ni es compatible con ninguno de los adaptadores que venían de fábrica, lo más probable es que desde la propia página del fabricante puedas comprar un adaptador que te sirva para tu nuevo zócalo. Otra ventaja más es que suelen ser muy silenciosas. Como digo, como mucho traen un ventilador o dos, y hay algunas marcas que están especializadas en hacer disipadores de procesador que son 100% silenciosos, entre ellas Noctua o Be Quiet. Y por último, la ventaja más importante, creo yo, que son muy fáciles de instalar. De hecho, son el sistema más fácil de instalar de todos. Sin embargo, también tienen varias desventajas, y la más importante de todas es que son las menos estéticas de todas. Una refrigeración de aire es muy difícil que haga lucir tan bien tu ordenador como lo haría una refrigeración líquida. La segunda desventaja que tiene es que dependiendo del modelo de disipador, el modelo de tu placa base y de tus memorias RAM, es posible que interfiera con las memorias. Si el disipador tiene un hueco preparado para que entre las memorias, pero tus memorias son más altas que ese hueco, no van a entrar. Y lo sé por experiencia que me ha pasado. Por otro lado, los fabricantes intentan que esto no ocurra, tanto de memorias como de disipadores, y últimamente es más complicado que pase eso. Pero si son disipadores muy extremos, puede ser que te ocurra esto. Y la última desventaja, por decir algo, ya que no es aplicable a todos los modelos, pero sí es muy probable que la mayor parte, es que son más ruidosas. Aquí quiero hacer un inciso, porque como digo, depende mucho del modelo y depende mucho de los ventiladores que tengas montados. Como norma general, las refrigeraciones de aire utilizan ventiladores que giran más rápido y por tanto hacen más ruido que las refrigeraciones líquidas. Ahora vamos a hablar de las refrigeraciones líquidas todo en uno, y creo que son las más importantes ya que se han popularizado mucho. De hecho, yo creo
creo que ocupan fácilmente el 80% del mercado de refrigeración líquida, ya que creo que son las más equilibradas entre estética, funcionamiento y dificultad de instalación. Pero bueno, vamos a ver sus ventajas y sus desventajas y vamos sacando conclusiones. La primera ventaja que tienen es que son las refrigeraciones líquidas más baratas. Algunas de ellas incluso cuestan menos que una refrigeración de aire. La segunda ventaja que tienen es que tienen menos mantenimiento que una refrigeración líquida personalizada, ya que como norma general suele ser una limpieza y un cambio de pasta térmica y poco más o menos como una refrigeración de aire, un poco más complejo, eso sí, y a lo mejor una vez cada 4 o 5 años recargar el líquido que tienen en su interior. Esto es más complejo, ya que hay algunos modelos que lo permiten de forma más fácil, otros que no lo permiten y otros que de una manera un poco más compleja. Pero eso lo veremos en las desventajas. La tercera ventaja es que son mucho más estéticas que una refrigeración por aire. Normalmente el radiador suele quedarse a uno de los laterales del ordenador, que es lo más feo, podemos decir, de este tipo de refrigeraciones, por lo tanto se acaba viendo un poco menos, y lo que se queda en el procesador suele ser un bloque de agua que normalmente los modelos más gaming, podemos decir, pues vienen con luces, vienen con pantallas incluso OLED, en fin, que tienen muchas opciones de personalización y suelen ser bastante llamativas. La cuarta ventaja que tienen estos sistemas es que suelen ofrecer mejor rendimiento que las refrigeraciones de aire. Otra ventaja es que como norma general son más silenciosas que las de aire, ya que los ventiladores que tienen, aunque sean más, giran a menos velocidad, a pesar incluso de tener una bomba de agua que mueve el líquido que tiene dentro, que también es un punto más de ruido, pero suelen ser muy silenciosas y realmente es como si no estuvieran casi. Y la mayor ventaja que tienen estas refrigeraciones líquidas, y ya lo he comentado un poco, es que son las más sencillas de instalar. Realmente tienen una instalación muy parecida a la de aire, lo único que cambia es que tenemos que poner el radiador también, pero por lo demás son prácticamente iguales. Y ahora pasamos a hablar de las desventajas que presentan, que son unas cuantas y principalmente son casi todas por su propio diseño, pero bueno, vamos a empezar por la primera, y es que la mayor parte de ellas o bien no permiten la recarga del líquido o bien es muy complejo hacerlo. Eso significa que cuando el líquido que hay dentro se agote vas a tener que tirarla con casi total seguridad. Esto está cambiando y por ejemplo Corsair, los últimos modelos, incluyen un punto de recarga que es un tornillo que puedes quitar fácilmente y recargar desde ahí el sistema. Pero como digo, estos no son todos, de hecho la mía, que es de NZXT, tiene ya unos años, eso sí es verdad, no lo permite de ninguna forma. Por tanto, cuando ya deje de ofrecer unos buenos resultados, como está empezando a ser el caso, tendré que tirarla. Llegados a este punto voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que seguramente habrá más de uno que se esté preguntando cómo es posible que se acabe evaporando el líquido de un sistema cerrado. Pues esto ocurre básicamente porque al fin y al cabo no hay ningún sistema perfecto y algo siempre se queda una mijita por la que puede salir un poco de gas, y el ejemplo más claro lo pongo en el motor de un coche. Los coches todos tienen un sistema de refrigeración líquida y tenemos que recargarlo cada X tiempo con el líquido refrigerante, que realmente no es más que una botella de agua destilada con ciertos aditivos para evitar ciertos problemas que pueden darse, como algas, bacterias, corrosión. Y bien, continuamos con las desventajas. La segunda que presenta es que tienen un poco más de mantenimiento que las de aire y sobre todo aquellas que permiten la recarga del líquido. Las que no permiten recarga, el mantenimiento es muy parecido, ya que es básicamente limpiar el radiador, limpiar los ventiladores y cambiar pasta térmica. Lo único que el proceso es un poco más tedioso porque el radiador de las refrigeraciones líquidas son más débiles que los de las refrigeraciones por aire. La única diferencia es que hay que hacerlo con más cuidado. Y la última desventaja que tienen está un poco relacionada con la primera y también están relacionadas principalmente con su diseño, y es que son menos ecológicas. Esto se debe a que cuando tienes algún tipo de problema con la refrigeración líquida, como que se pique algún tubo, se estropee la bomba, tengas problemas de que ya no tiene líquido en el sistema y no puedes recargarlo, tienes que tirar el conjunto completo. Y por último vamos a hablar de las refrigeraciones líquidas personalizadas. Sí que es verdad que a lo mejor no merece mucho la pena hablar de ellas porque son instalaciones muy exclusivas y no todos los usuarios lo tienen. Digamos que fácilmente el 1% o menos de los usuarios de PC o de ordenador en general tienen un sistema de refrigeración líquida personalizado. Y ahora vamos a ver el porqué. Pero antes que eso vamos a ver las ventajas que presenta. La principal ventaja es que es el sistema de refrigeración comercial que mejores resultados ofrece. La segunda ventaja que tienen es que son mucho más estéticas que las refrigeraciones todo en uno. Una instalación de este tipo con los tubos, los bloques, puede llegar a ser mucho más estética que las refrigeraciones todo en uno. La tercera ventaja es que tienen un mayor tiempo de vida, ya que cuando se agota el líquido podemos recargarlo. Si se estropea una pieza solo tenemos que cambiar esa, y realmente tienen pocas partes móviles, más allá de ventiladores y la bomba de agua. Todo lo demás es muy complicado que falle, siempre que lo mantengamos en buenas condiciones. Otra ventaja que tienen, y está directamente relacionada con la anterior, es que son mucho más ecológicas, sobre todo porque generamos menos residuos. Si nos falla la bomba de agua, solo tenemos que cambiar la bomba y no tenemos que cambiar todo el sistema al completo. Y una última ventaja, solo así un poco entre comillas, es que son mucho más creativas. Podemos hacer montajes que son auténticas obras de arte que no nos lo permiten
ningún otro sistema. Y con ello llegamos a las desventajas, que son poquitas, pero son bastante importantes. La primera, tengo mis dudas de cuál de las dos, entre la primera o la segunda, es más importante, pero yo creo que la primera, porque es la más importante, es que son más complejas de montar. Sobre todo porque ya no es solo montarlas, sino escoger qué piezas necesitamos. Requieren una experiencia y unos conocimientos previos, a lo mejor experiencia no tanto, yo mismo lo puedo decir que no he montado ninguna y la primera que he montado ha salido bastante bien, pero realmente cuando aprendes a montar refrigeraciones líquidas bien es cuando has montado unas cuantas. La segunda desventaja que tienen es que son mucho más caras que cualquier otro sistema de refrigeración. Estamos hablando de que una refrigeración líquida todo en uno para tu procesador puede costarte en torno a unos 150 euros, una buena, y una refrigeración líquida customizada no es que las haya mejores o peores, es que son todas igual de buenas, y solo para tu procesador puede costarte en torno a unos 300 euros aproximadamente. Dependiendo mucho de los modelos, del zócalo, de las gráficas y demás, este tipo de refrigeraciones de media suele costar en torno a unos 900-1000 euros el kit completo. Y esto sería para refrigerar procesador y tarjeta gráfica. La tercera desventaja que tienen es que tienen mucho más mantenimiento que el resto de refrigeraciones, sobre todo porque cuando pasa un tiempo tenemos que abrir los bloques y limpiar las láminas que tienen de refrigeración para que sea óptimo el uso. Aparte de eso, también tenemos que hacer limpieza de radiadores, de ventiladores, cambios de pasta térmica y además, si lo montamos en nuestra tarjeta gráfica, vamos a tener que cambiar las almohadillas térmicas, que tienen el mismo uso que la pasta térmica, solo que son como unas almohadillas así acolchadas que tienen menos transferencia que la pasta térmica, pero se utilizan en componentes que no requieren tanta transferencia de calor, básicamente que no se calientan tanto. Y por último, y no por ello no es la más importante, es que con este tipo de refrigeraciones podemos poner en peligro todo nuestro ordenador. Básicamente porque si la ponemos mal o algo no está bien conectado o hay algún problema durante el funcionamiento, puede provocar que nos quedemos sin ordenador. Básicamente porque recuerdo que hay un líquido moviéndose dentro, que aunque esté tratado para que tenga poca conductividad, puede provocar cortocircuitos en nuestros componentes. Y un cortocircuito con agua os puedo asegurar que es casi al 100% de posibilidad que ese componente no vuelva a funcionar. Y después de todo esto, pues dirás, voy a montar una refrigeración de aire y lo entiendo, oye, estás en todo tu derecho y si es tu decisión, perfecto. De hecho, no es mala opción, pero antes que nada, déjame explicarte, en base a mi experiencia, dónde utilizaría cada uno de los tipos. Sobre todo porque a lo mejor te interesa más uno que otro en base a lo que vayas a hacer. Y siguiendo el mismo orden, vamos a hablar de la refrigeración de aire. Yo este tipo de refrigeración lo utilizaría principalmente en 2-3 casos. El primero de todos para gente que está empezando a familiarizarse con el montaje de ordenadores, porque es el sistema más sencillo. Simplemente tienes que seguir las instrucciones y te puedo asegurar que no vas a tener prácticamente ningún problema. Eso sí, acuérdate de quitar el plastiquito que viene protegiendo la zona de contacto con el procesador. Otro uso que yo le daba a este tipo de refrigeración es para estaciones de trabajo, es decir, ordenadores que están pensados para trabajar, ya sea para un uso básico como ofimática o navegar por internet, que de hecho para este tipo yo creo que sería la única opción posible por temas de costes y complejidad que tienen las refrigeraciones líquidas y no se van a aprovechar en estos casos, e incluso en estaciones de trabajo de ordenadores de alta potencia, como pueden ser para renderizados de vídeo, edición de vídeo o incluso trabajos CAD o renderizados 3D. Sí, puede ser que durante un render o en algunos momentos se pongan los ventiladores al máximo y hagan bastante ruido, pero como ya he comentado, hay algunas marcas como Noctua y Quiet que mantienen muy bien los niveles de temperatura y de ruido incluso en las condiciones más extremas. Aparte del ruido, lo haría también porque son herramientas de trabajo y necesitas que estén operativas siempre. Con una refrigeración líquida tendrías más posibilidad de que haya fallos y el mantenimiento también es más complejo. Por tanto, si hay un fallo, no lo vas a tener operativo y por tanto vas a estar sin poder trabajar y generar dinero. Y si tienes que hacerle un mantenimiento más complejo, pues es más tiempo que está sin poderse utilizar. Y por este motivo también lo utilizaría en servidores que requieren cero fallos, que al fin y al cabo son equipos que van a estar funcionando 24/7 y necesitas que no haya ningún tipo de fallo. Y si lo hay, que sea el menor tiempo posible lo que tarde en solucionarse. Ahora vamos a hablar de las refrigeraciones líquidas todo en uno, que su uso creo yo que es muy simple, básicamente para ordenadores gaming, ya que son muy fáciles de instalar. La relación rendimiento-ruido es muy buena, son muy silenciosas y sobre todo jugando, yo creo que nunca he escuchado la mía de NZXT, y la estética que le da este tipo de refrigeraciones al ordenador es muy buena y no hace falta gastarnos mucho más dinero. Otro caso que no lo tengo aquí apuntado en mis notas, pero me he dado cuenta durante la grabación del vídeo que lo podría haber mencionado y lo voy a mencionar, es en el mismo caso de workstation de alto rendimiento. Llegado el caso en el que necesitas un procesador muy potente que genera mucho calor, una refrigeración de aire puede ser que al final no te salga tan rentable porque te va a dar menos resultados y posiblemente haga más ruido. Si no te importa correr un poco el riesgo que puede ser este tipo de refrigeración líquida respecto a fallos, que aún así es muy poco probable que te den fallos, pues sería un uso muy interesante también en esto que digo de workstation de alto rendimiento. Y ahora pasamos a las refrigeraciones líquidas personalizadas.
personalizadas, que yo las limitaría mucho porque, como digo, son muy caras y son muy complejas, tanto de montar como de mantener, pero sí que es verdad que hay muchos casos en los que no te queda más remedio que utilizarlas. Por ejemplo, en equipos muy personalizados, si quieres montar refrigeración líquida, es muy probable que las todo en uno no te cumplan la función, no puedas meterla en ningún lado, porque a lo mejor si es una caja muy chica o es una caja un poco compleja porque estás haciendo un ordenador personalizado, vas a necesitar con casi total seguridad estos sistemas. Otra situación es si eres una persona que le gusta hacer overclock, vas a agradecer y mucho este sistema de refrigeraciones, ya que son las que te van a dar los mejores resultados. Y en casos muy específicos de servidores de renderizado o equipos de minería, puede ser muy interesante, sobre todo porque estos sistemas son muy eficientes y si tienes 7 tarjetas gráficas de alto rendimiento en un servidor, que como norma general suelen ser espacios muy reducidos, te puede interesar sacar todo ese calor de golpe fuera de la caja o de esa zona del ordenador. O si no te importa gastarte el dinero y quieres tener un servidor que luzca espectacular, pues también es una opción muy interesante. Por otro lado, si necesitas que no falle prácticamente nunca, no te lo recomiendo porque, ya digo, puede haber fallos y en caso de haberlos es probable que estés bastante tiempo sin poder utilizar el equipo. Pero por otro lado, puedes arreglarlo fácilmente. Pero ahí ya cada uno tiene que hacer la valoración personal de cada uno de los casos si le renta más o le renta menos. Y bueno, después de todo esto, a lo mejor te estás preguntando, bien, ¿cuál es la mejor de todas? Pues yo creo que mi respuesta a eso sería realmente ninguna, aunque al final tienes que valorar un conjunto de todas tus necesidades y de cómo resuelven las necesidades estos sistemas. Son herramientas y utilizamos las herramientas en base a lo que necesitamos. Por ejemplo, si quieres apretar un tornillo, no cojas un martillo, coges un destornillador, o en este caso es algo parecido. Al final tienes que valorar tu situación y tienes que ver cuál de estos sistemas se adapta mejor a tus necesidades y resuelve esas necesidades de la mejor manera. Y nada más, espero haber resuelto todas tus dudas. Si no es así y queda alguna, como he comentado, déjalo en los comentarios. Y ya que bajas, si quieres ver más contenido de este tipo, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para estar atento de los últimos vídeos. Y como digo en todos los vídeos, también tienes un enlace en la descripción con todas mis redes sociales y mi otro canal de YouTube que está basado en videojuegos, que te lo dejo por aquí. Y te dejo también por aquí el último vídeo que subí en este canal, que es hablando de esta cámara con la que estoy grabando actualmente, que es la Sony ZV-E10. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu like por aquí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.